Bodega San Francisco, creciendo juntos, presenta Rat Pack en edición de verano con entrevista. ¿Y a quién tenemos aquí? Tenemos en el estudio a Carola Venegas, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Conexión Quimalo Aguirre, este proyecto que comenzó ayer su construcción, mega obra, una carretera eléctrica de una magnitud significativa, 1.500 kilómetros de extensión, que va a unir desde la subestación Quimal en Antofagasta con la subestación Lo Aguirre en la región metropolitana, donde fue ayer el inicio de la construcción. Muy buenos días, Carola, gracias por estar aquí esta mañana. Muy buenos días, Angélica, muchas gracias por invitarme a hablar de este proyecto que ayer hicimos noticia. Ayer hicieron noticia, bueno, llevan tiempo haciendo noticia y supongo que van a seguir haciendo noticia porque esa construcción se va a notar. Efectivamente, es un proyecto ambicioso. Yo diría que el sistema eléctrico hace un crecimiento exponencial en incorporar este proyecto. Nos atrevimos como país a pensar en una infraestructura de largo plazo. Ya no estamos haciendo tramos pequeños que solucionan problemas puntuales con capacidades limitadas, sino que nos atrevimos a pasar a un nivel de tensión que incluso no estaba en la norma técnica chilena. Pasamos a 600 volts, podemos transportar hasta 3.000 megawatts, tiene dos polos, es decir, puede funcionar como dos carreteras, por así decirlo, y además en corriente continua, que es una innovación en Chile, es algo muy conocido. Es una nueva tecnología para Exacto. Chile, ¿no? Lo que pasa es que la corriente continua solo tiene sentido cuando tú haces grandes proyectos, líneas de sobre 700 kilómetros, que hasta ahora en Chile no estaban en nuestro sistema eléctrico. A mí me gusta pensar que esto es la forma... Nosotros hasta ahora hacíamos tramos cortitos que se van como... Muchas subestaciones alineando uno entre otro. Exactamente, ¿ya? Y en esos tramos cortos es más barato hacer proyectos en corriente alterna. Sin embargo, cuando tú ya te atreves a hacer proyectos de gran extensión que tienen que ver con la transición energética, con ir a buscar dónde están las fuentes renovables, y las fuentes renovables en Chile tenemos la gracia de que están en el norte, pero el norte queda lejos y claro, estaban teniendo problemas para poder entregarle a la línea. Efectivamente, entonces son subestaciones distintas, mucho más grandes, con equipos más complejos, sobredimensionados. Lo más probable es que estemos pasando con transformadores que vayan a ser los equipos sobredimensionados más grandes que hayan llegado a los puertos de Chile, que se van a ver en las carreteras. Es decir, tienes razón cuando dices el proyecto se va a notar, porque a través de las 28 comunas por las que pasamos, se va a notar gente trabajando, se van a notar que estamos adecuando caminos, estamos haciendo instalaciones de faena en algunos lugares, campamentos, van a venir muchos cargamentos de materiales, piezas, etcétera. Ya llegaron algunos, van a llegar torres prearmadas, se van a instalar en patios y se van a ir distribuyendo. ¿Y eso cómo va a ser? Porque tú dices, esto va a pasar por 5 regiones, 28 comunas, 150 localidades al menos. ¿Cómo va a ser? Sí, son 220 localidades censales, de acuerdo al censo, pero ¿Ya? Si tú hablas como de organizaciones sociales, de comunidades, de juntas de vecinos, de comunidades indígenas, podríamos llegar a 500. ¿Y eso cómo va a ser recibido por esas 500 comunidades? Mira, lo bueno es que nosotros fuimos adjudicados a través de esta licitación internacional y tenemos un decreto que nos mandata. Esto es un encargo que hace el Estado. Así el es. Estado hace y llama una licitación y ustedes obtienen la concesión para hacer este gran proyecto. Así ¿Eso fue es. 2021? Eso fue el 2021 y nuestro decreto es del 7 de mayo del 2022. Y nosotros, al mismo tiempo que desarrollábamos la evaluación ambiental, la ingeniería de detalle, empezamos a contactarnos con estas organizaciones sociales, ¿ya? De hecho, los primeros años nosotros decidimos no tener mucha presencia en medios nacionales, ¿ya? Porque ¿No venían a entrevistas como esta? No, fíjate, porque lo que no queríamos que pasara es que
estas 500 organizaciones sociales que representan a muchas más personas, porque estas son las dirigencias, ¿cierto? Se enteraran por la prensa. Exactamente. Ese famoso dicho, me enteré por la prensa, para nosotros era algo que no estábamos disponibles a pasar, y hoy día podemos hablar con soltura en medios nacionales, porque sabemos que no va a venir un alcalde, un concejal, un presidente de junta de vecinos, una comunidad indígena a decir, oye, están haciendo este proyecto y yo me enteré por la prensa. ¿Y esto, cómo va a ser en la región metropolitana? Porque esto involucra también a la región metropolitana, se van a construir, esto es lo que se van a construir torres de alta tensión, ¿no? A lo largo de 5 regiones. Son casi 2.700 torres de alta tensión. Te pregunto porque te acuerdas cuando fue el proyecto de Hidroaicén. Una de las cosas en la campaña contra Hidroaicén era esas imágenes como de los lugares prístinos llenos de torres de alta tensión. Así es, pero mira, el hacer cosas hoy, después de ver varios otros proyectos con sus aciertos, con sus espacios de mejora, etcétera, nos permitió a nosotros tener una mejor posición, ¿ya? A mí no me gusta decir como la soberbia, lo hemos hecho mejor, sino que al revés, tenemos la suerte de llegar en un momento en cuando hay una madurez respecto a cómo se debieran desarrollar los proyectos, hay una serie de instrumentos que te guían para asegurar que estás teniendo todos los elementos a la vista, como por ejemplo las normas de desempeño del Banco Mundial en materia de sostenibilidad ambiental y social. Hay guías del Ministerio de Energía para identificar cuáles son los mejores trazados. Entonces, obviamente que todas estas experiencias que uno puede recordar, hoy día son experiencias que están documentadas, que están a la vista de mejores prácticas, y nosotros lo que hemos hecho fue tomar todas esas experiencias desde este dicho de me enteré por la prensa hasta elementos de identificar cuáles son sitios patrimoniales, no pasar por cuencas de río, no pasar por zonas de interés turístico, evitar hallazgos que tengan alguna significación cultural indígena, y así un sinnúmero de elementos que por supuesto un proyecto del año 2025, 2026 no se desarrolla de la misma forma que un proyecto del año 2010 o el año 2014. Estamos con Carola Venegas, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Conexión Quimalo Aguirre, este proyecto que se empezó a construir ayer, esta carretera eléctrica que va desde Antofagasta a la región metropolitana. A ti te ha tocado estar, Carola, en distintos lugares, porque fuiste Seremía de Energía en su momento, eso fue... el 2014. 2014, segundo gobierno de Michelle Bachelet. Has trabajado en empresas privadas y ahora estás trabajando en este proyecto. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando, por un lado, el clima? Porque tenemos un cambio como en la forma, tú estás diciendo, la forma que lo están haciendo las empresas, o cómo se plantea un proyecto de este tipo hoy día, pero también cómo ha cambiado. ¿Sientes que hay un cambio de clima con respecto a cómo recibe la población este tipo de proyectos, estas obras grandes? Sí, yo creo que hay varios cambios, ¿ya? Uno, las empresas toman en serio hoy día los temas ambientales y sociales, ¿ya? Lo conversábamos antes. La ingeniería se puede comprar, ¿ya? Puede costar más barata o más cara, pero o sea, si pagas más, las cosas suceden. Exacto, ¿ya? Sin embargo, las licencias sociales, nosotros somos un país que pertenece a la OECD, eso hace que tengamos en Chile una institucionalidad ambiental mucho más fuerte que el resto de nuestros vecinos, y es necesario hacer, en el fondo, el crecimiento que implica tener a la vista elementos de biodiversidad, protección de grupos vulnerables, ya no solamente comunidades indígenas. Entonces yo creo que ese crecimiento, sobre todo en empresas que están recién creadas, se nota. Y por otra parte, nosotros a veces en las grandes ciudades hablamos de el cambio climático como un tema conceptual, ¿ya? Como un tema de estudio, como un tema de expertos. Pero en las localidades rurales es un tema del día a día. La gente nota que el clima ha cambiado y lamentablemente eso se refleja en inundaciones, en remociones en masa, en sequías, y por lo tanto cuando se les presenta en forma adecuada, con tiempo, con consideración, con escucha, un proyecto que viene a hacerse cargo, ¿cierto?, de el cambio climático, ¿cierto?, a través de la disminución de las emisiones,
porque hay elementos incluso de emisiones directas que el impacto es muy rápido. En las emisiones de largo plazo, como los gases de efecto invernadero, cuesta más, pero en carbono negro podemos ver efectos inmediatos. La gente lo valora. Para ellos el cambio climático es algo importante, es fundamental tener acciones, y no encontramos grupos que dijeran me opongo al proyecto. ¿Ya? Tú podrías encontrar un grupo que te diga no quiero que pase por acá. Pero hubo grupos como que generaron, que hubo resistencia, que levantaron alerta, hubo en su momento, ¿no? Sí, efectivamente, y nosotros oímos las alertas, nos reunimos con ellos, generamos acuerdos, generamos posiciones en donde estaba nivelada la conversación, y a través de eso incluso nosotros hicimos cambios al proyecto en la primera adenda, ¿ya? Y yo creo que eso también habla bien de la ciudadanía, que está disponible a hablar con proyectos porque no quiere que el ser oposición, ¿ya? Sino que quiere entregar más información para viabilizarlo, y también en el fondo de haber escuchado. Desde distintas empresas, se también ha hablado de como de un activismo que se quiere oponer a los proyectos a todo evento. ¿Tú no crees que eso exista? Yo creo que hay que darse más tiempo para el diálogo, ¿ya? Yo creo que en general las posiciones intransigentes, ¿cierto? Hablar desde eslóganes, nos generan espacios de encuentro, ¿ya? Y hay que darse el tiempo, es necesario gastar mucho tiempo en el diálogo, en el entendimiento mutuo, porque en rigor lo que hacen las comunidades es proteger elementos valiosos para ellos. Mira, te voy a dar un ejemplo muy pedestre, ¿ya? De acuerdo a la ley, tú tienes que identificar las especies protegidas. Y nosotros llegábamos a algunas localidades y nos decían, ya, perfecto, las especies protegidas, pero primero póngame el nombre común, ¿ok? Y segundo, yo vivo de la recolección de especies que no son protegidas, ¿ya? Hierbas medicinales, etcétera, ¿ya? Lo que comen sus cabras, un montón de otros elementos. ¿Y por qué esos no son importantes? También les interesa proteger eso. Exacto, ¿ya? Entonces, antes yo diría que la postura era, bueno, yo cumplo la ley, ¿ah? Yo tengo que listar solamente las especies protegidas. Yo creo que en general esta buena actitud de ambas partes genera valor, y ese valor se traduce en menos tiempos de tramitación. Ya, pero tú dices, en Chile hay una institucionalidad muy robusta con respecto a temas medioambientales y en la construcción de este tipo de proyectos. Algunos consideran que esa institucionalidad tan robusta es excesivamente robusta y se ha terminado convirtiendo en lo que denominamos la permisología. En el mismo caso ustedes el proyecto Quimallo Aguirre ha tenido que tramitar 5.000 permisos sectoriales. ¿Es racional que un proyecto, este es un proyecto de gran envergadura, es verdad, pero es racional que tenga que tramitar 5.000 trámites sectoriales? Mira, yo voy a decir algo que a lo mejor es contraintuitivo, ¿eh? A ver. Pero en este proyecto todos los números son grandes, ¿ya? O sea, 1.400 kilómetros, 500 organizaciones sociales, 2.700 ya, torres. donde busquemos vamos a tener números grandes. Todos los números son grandes, ¿ya? Pero si tú haces una razón súper simple, son menos de 2 permisos por torre, ¿ya? Y tienes que pensar que la obra son torres y caminos para llegar a esas torres, porque nosotros estamos súper alejados de las personas, por lo tanto tenemos que generar obras en lugares en donde no existen caminos. Hay algunos lugares de tan difícil acceso que vamos a tener que llegar con helicóptero, ¿ya? Entonces, si tú haces la división, ¿cierto?, de número de obras con número de permisos, no es tan grande, ¿ya? Y por otro lado, uno mira el lado negativo del permiso. A mí me gustaría mirar el lado positivo del permiso. El lado positivo del permiso es que hoy día nosotros podemos tener un terremoto grado 7 y casi nadie se levanta de la silla, ¿ya? ¿Y qué hay detrás de eso? Un permiso de edificación que tiene un nivel de especificaciones que fue revisado y que alguien aprobó y que nos da la seguridad de no tener que salir corriendo.
Estamos con Carola Venegas, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Conexión Quimalo Aguirre. Esta posición que tú estás planteando, Carola, es totalmente como una anomalía dentro de lo que uno escucha desde el mundo productivo con respecto a los permisos. Ha habido quejas y es de hecho una preocupación importante del gobierno que viene. ¿Por qué ustedes piensan tan distinto a la queja, el reclamo y la crítica que se hace desde el resto del mundo productivo? Porque nuestro proyecto es urgente, ¿ya? Entonces yo tengo que canalizar el tiempo que tengo en acciones más que en quejas, ¿ya? Es decir, yo ante una situación que es de facto, que es por todas conocida, yo tengo dos opciones, ¿cierto? Me instalo en la queja y en el reclamo y hago una resistencia respecto de ese hecho de facto, o lo miro, reconozco la realidad, trato de entender por qué ocurre esto y bueno, lo planifico con tiempo. Nosotros venimos diciendo que tenemos que tramitar estos más de 5.000 permisos hace más de un año, ¿ya? Y ha sido un eslogan, ¿cierto?, durante todo este tiempo. Pero eso nos ha permitido ir a todos los servicios a prepararlos para este gran volumen de permisos que hay que tramitar. Un ejemplo, la Dirección General de Aguas, fuimos a avisarle que íbamos a tener que tramitar alrededor de 1.000 permisos. Y ellos nos comentaban, nosotros al año tramitamos 800 en todo Chile. Qué bueno que nos avisaron con tiempo, porque así nos podemos preparar, les indicamos cuántos eran por regiones, de qué tipo de permisos, porque son distintos, etcétera. Tenemos reuniones técnicas en donde identificamos cómo es la mejor forma de presentación, y hoy día ya estamos haciendo ingresos de expedientes, etcétera, y por lo tanto, ante una realidad, ¿ya?, preferimos tomar acción. Ya. ¿Y de esos 5.000 permisos, ya están todos tramitados? Tenemos los críticos para el inicio de construcción aprobados, no solo tramitados, que son los cambios favorables de uso de suelo para las estaciones conversoras en Quimal y en Lo Aguirre, porque son ruta crítica, ya son las obras más grandes. Las torres son muchas, pero son de construcción más sencilla y tienen pulsos constructivos. Construyo la plataforma en 10 días, después vuelvo al mes siguiente, hago una instalación de las torres, etcétera, etcétera. Al final termino con el cableado. No es una obra constante. Sin embargo, las estaciones conversoras son constantes en sus obras y por lo tanto yo necesitaba iniciar cuanto antes la construcción porque un atraso ya impactaba en llegar a tiempo. Ya, o sea, igual hay permisos que están pendientes. Aún así, esto ha ido sumamente rápido. O sea, ¿cuánto se demoró en salir la resolución de calificación ambiental? 2 años. 2 años, y hay proyectos que llevan 10 años en eso. Entonces, acá la diferencia ha estado también porque, de alguna manera, el Estado está de su lado. Yo veía ayer la inauguración del comienzo de la obra y estaba el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, la ministra de Medio Ambiente. Había una señal bien potente de que de este gobierno miran con buenos ojos y apoyan este proyecto. ¿Cuánto influyó eso en que esto corra rápido? Mira, yo creo que todo influye. Primero, es un proyecto que está en la política climática chilena, ¿ya? Si tú empiezas a desglosar el compromiso que tiene Chile de llegar a la carbono neutralidad en el 2050, que no es un compromiso solo con nosotros, es un compromiso internacional que se presenta en la COP de cambio climático. Si tú empiezas a desglosar, a ver, ¿cómo se llega? Ya, se llega a través de eliminar la venta de autos nuevos que no sean eléctricos. Se llega a través de cambiar la calefacción del sur de leña a calefacción eléctrica con aire acondicionado, etcétera, ya. Y en algún minuto aparece que para hacer esa transformación de consumos energéticos a eléctricos, ya, tiene que estar disponible el proyecto Quimal Lo Aguirre, ya. Es decir, tienen que pasar una serie de cosas. Para poder tener menos fuentes de carbón para generar electricidad y conectar a las fuentes renovables. Así es, ya. Entonces es un proyecto que a la política climática chilena le interesa que esté disponible y a tiempo, si no, no se cumplen otros compromisos. Es un proyecto que además da seguridad
energética, ya esta famosa resiliencia y que cada vez que hay un blackout vivimos un apagón hace justamente un año a nivel nacional. Porque hoy día dependemos mucho más de la electricidad, ya en los años 80 o 90 no tener electricidad era no ver televisión y no tener iluminación. Hoy día es crítico para electrodependientes, no funciona nada, no funcionan los semáforos, somos no mucho más dependientes de la electricidad. Exactamente, entonces era importante. Pero también el Estado apoya si tú lo haces bien, ¿ya? En el fondo, si tú eres tosudo y quieres en el fondo aprovechar que eres un proyecto importante para imponerte, yo creo que esas relaciones terminan quebrándose, ¿ya? En la medida que hay una disposición a ser flexible, a oír, nosotros agregamos impactos significativos en primera adenda porque no tenemos tiempo para pelear la realidad. Carola, significa también que hay que hacer, además del trabajo con las comunidades, también hay que hacer un trabajo como con el Estado, en términos de que hay que ir y preocuparse de que el organismo del Estado entienda lo que estás haciendo. O sea, ¿también eso también es parte del trabajo? También es parte del trabajo. O sea, nosotros hicimos talleres previos al ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, a los servicios más críticos de la evaluación para que conocieran las diferencias de este proyecto con otros que se habían evaluado anteriormente, ¿ya? Y lo otro, aparecieron un montón de guías del Servicio de Evaluación Ambiental que en algunos casos generan mucha crítica. Nosotros las valoramos. Lo que hace la guía es eliminar la discrecionalidad, ¿ya? En el fondo, cuando yo tengo una guía y yo sigo la guía, los servicios se alinean respecto a que todos los proyectos tienen un mismo estándar de evaluación. ¿Porque había mucha discrecionalidad? Vimos ejemplos de discrecionalidad, ¿ya? En proyectos en regiones, en servicios en el fondo que para un proyecto entienden una cosa y para otra, y en ese sentido yo también encuentro que las guías han ayudado, ¿ya? Guías de participación temprana. Y Carola, tú me decías, la ingeniería se puede pagar, o sea, en el fondo si necesitamos que una torre se levante más rápido, no sé, se contratan más camiones, se contratan más proveedores. Bueno, pero ¿qué pasa también con la permisología? También se puede pagar en el sentido, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántos abogados más hay que contratar? ¿Cuánto consultora de relacionamiento? ¿Cuánto más encarecen los proyectos de esta parte? Mira, yo diría que es una inversión, ¿ya? Porque el atraso del proyecto es muy caro, ¿ya? Es caro para el país, es caro para la empresa. El decreto de adjudicación establece multas, ¿ya? Por día de atraso y se van acumulando, ¿ya? Entonces, cuando tú empiezas a tomar decisiones basadas en riesgos, tú te das cuenta que todo eso es mucho más barato que un día de atraso, ¿ya? Y lo otro es que nosotros decidimos que más que consultoras, ¿ya? O asesores que hablaran por nosotros, es la empresa la que tiene el diálogo directo con las comunidades, con los servicios, con las autoridades, y la verdad es que ahí se alinean los incentivos, porque el incentivo de un consultor o el incentivo de un asesor eventualmente puede ser distinto al incentivo de la empresa. De la propia empresa. ¿Ya? En el fondo a veces yo quiero insistir en que mi metodología está bien hecha, ¿ya? Otras veces yo puedo tener un incentivo a efectivamente volver a estudiar esto. Nuestro incentivo no es discutir con la autoridad, no es ganar el punto, que salga el proyecto, es avanzar. Carola, y el gobierno que viene, el gobierno de José Antonio Caz, ha hecho harto énfasis en que quieren simplificar los procesos, terminar con la permisología. ¿Cuánto se necesita eso? Mira, yo creo que la nueva ley de permisos ayuda muchísimo. Ya hay muchos la que elementos, se tramitó en este gobierno. Exactamente, hay muchos elementos de esa ley que nosotros hoy estamos utilizando. Sin embargo, hay otros elementos que van a quedar para el siguiente gobierno. Y yo los he visto muy preocupados, ¿ya? El gobierno electo ya nos contactó, ¿ya? Nos identifica como un proyecto urgente, quiere saber en qué estado estamos, si hay algún nudo que vemos crítico. Veo que vienen muy preparados, ¿ya? Y van a querer utilizar esta ley
rápidamente con una serie de artículos que quedaron con su implementación en fecha postergada y les va a tocar a ellos. Yo veo que vienen muy alineados y estoy con mucho ánimo de que esto ocurra, porque tenemos que seguir construyendo hasta el año 2029, claro. Y los permisos no se tramitan todos juntos, sino que vamos a seguir tramitando en el próximo gobierno. Y lo último, el proyecto Quimalo Aguirre, una vez que esté en operación, se espera que primer semestre del año 2029, ¿en qué nos va a cambiar la vida a los usuarios? ¿Va a bajar la cuenta de la luz? ¿Vamos a estar más seguros frente a un apagón? Mira, a mí me gusta la electricidad porque es como higiénico, ¿cierto? Como que nadie se da cuenta hasta que no está. Claro. ¿Ya? Lo que nos vamos a dar cuenta es que tú vas a mover el interruptor y va a pasar algo, ¿ya? Lo ideal es que ojalá no nos demos cuenta, claro. ¿ya? Eso es la resiliencia. El riesgo es que nos empecemos a dar demasiado cuenta. Exactamente, ¿ya? Llegar a tiempo es para que no nos demos cuenta, ¿ya? Y eventualmente, y eso demora un poco más porque tiene que ver con contratos, y no con el electrón que va pasando por el cable, con el tiempo tendríamos que empezar a ver disminución de costos, porque se retiran las últimas centrales a carbón y porque la energía solar es por lejos la más barata y amigable con el medio ambiente. Carola Venegas, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Conexión Quimalo Aguirre, aquí en Mesa Central en el RATPAC, explicando de qué se trata este proyecto que ayer inició su construcción. Muchas gracias por las explicaciones. Muchas gracias a ti, Angélica, y disponible siempre para contar cómo seguimos con esta gran obra. Mesa Central, Tele 13 Radio.